En una casa silenciosa, un padre intenta desde hace años comprender el misterio de su hija que nunca habló, hasta que llega una cuidadora inesperada, trayendo no respuestas, sino un suave ritual que promete tocar lo invisible. Poco a poco, la niña despierta, con palabras, melodías y recuerdos que no le pertenecen solo a ella. Y cuando el pañuelo rojo se mueve en el balcón, todos sienten. Hay encuentros que curan lo que el tiempo olvidó. El desayuno en la mansión de los Albuquerque, en lo alto de la Sierra Morena, comenzaba siempre de la misma forma. El aroma de pan de queso recién salido del horno, café andaluz fuerte y el silencio. Un silencio que pesaba más que las montañas alrededor de la propiedad. Renato Albuquerque, empresario del sector de la minería de Andalucía, observaba a su hija única, Azucena, de 7 años, mientras ella dibujaba distraídamente en el borde del cuaderno escolar. Sus ojos castaños profundos parecían guardar secretos que ningún adulto conseguía descifrar. «Hija, ¿quieres más zumo de guayaba?», preguntó él sabiendo que no obtendría respuesta verbal. Azucena solo señaló el vaso, sin levantar los ojos del papel. La comunicación entre ellos se establecía por gestos, miradas y una comprensión que trascendía las palabras. Pero Renato, en su interior, anhelaba el día en que escucharía la voz de su hija. Doña Josefa, la gobernanta que ayudaba a criar a la niña desde su nacimiento, entró en el comedor. «Doctor Renato», llegó otra señorita para la entrevista de la vacante de cuidadora. «¿Ahora? Ya dije que no quiero ver más especialistas. Gasté una fortuna con logopedas, neurólogos, psicólogos. Todos dicen lo mismo. No hay nada físicamente mal con ella», respondió pasándose la mano por los cabellos canosos, mientras Azucena continuaba concentrada en sus garabatos. «Esta no es especialista, no, señor. Es una muchacha sencilla, de Cuenca. Dice que se enteró de la vacante por el periódico». Renato suspiró. Había perdido a su esposa, Marina, en el parto de Azucena, y en los 7 años siguientes, la niña jamás había pronunciado una sola palabra. Los mejores médicos de Madrid y Barcelona fueron consultados. Se realizaron exámenes sofisticados. Todos confirmaron, no había explicación física o neurológica para el mutismo de la niña. «Mándala a casa, Josefa. Estoy cansado de falsas esperanzas». «¿Estás seguro?» «Ella parece ser diferente». Dijo una cosa que me llamó la atención. «¿Qué?», preguntó casi sin interés. «Dijo que no cura voces, cura silencios». Renato levantó los ojos, intrigado por la peculiaridad de la frase. Aunque no creía en nada más, algo en el modo en que la gobernanta relató el encuentro despertó su curiosidad. «Está bien. Dile que me dé 5 minutos y la recibiré en la oficina». Azucena, que parecía ajena a la conversación, de repente levantó la mirada hacia la ventana, como si presintiera algo. El padre notó el movimiento sutil e imaginó si la hija también estaría curiosa sobre la visitante inesperada. Al entrar en la oficina, Renato se encontró con una mujer de aproximadamente 30 años, piel morena, cabellos negros recogidos en un moño simple y ojos de un castaño intenso que recordaba al árbol de hipé en flor. Vestía con sencillez, falda larga estampada, blusa de algodón y un pañuelo rojo atado al cuello. Había una serenidad en su postura que contrastaba con el ambiente formal de la oficina. «Buenas tardes, señor Albuquerque. Mi nombre es Yara Peixoto». «Buenas tardes, señora Peixoto. Doña Josefa me dijo que usted vino para la vacante de cuidadora». «Sí, supe que su hija necesita cuidados especiales». Renato estudió a la mujer por algunos segundos. No parecía el tipo de persona que normalmente buscaría para cuidar de Azucena. No tenía diplomas a la vista, ni hablaba con la jerga técnica de los especialistas. «Mi hija no habla, señora Peixoto». «Nunca habló. No sé lo que usted oyó, pero ya consulté a todos los especialistas posibles. Ninguno consiguió ayudarla. No vine aquí como especialista, señor Albuquerque. Vine como alguien que conoce el silencio». Había una profundidad en aquella frase que lo intrigó. Él notó que sus manos, aunque bien cuidadas, eran manos de trabajo, con pequeñas marcas que contaban historias de esfuerzo. «¿Y qué exactamente pretende hacer por mi hija?». Yara sonrió ligeramente. «Yo no pretendo hacer nada por su hija. Pretendo estar con ella. A veces el silencio no necesita cura, necesita compañía». Renato frunció el ceño.
Era un enfoque diferente de todo lo que había oído. ¿Usted tiene experiencia con niños que no hablan? Tengo experiencia con niños que tienen mucho que decir, incluso cuando no usan palabras. En aquel momento, la puerta de la oficina se abrió lentamente y Azucena apareció, observando a la visitante con ojos curiosos. Normalmente la niña evitaba a los extraños, permaneciendo apartada y retraída, pero algo en Yara parecía haberla atraído. Yara no hizo movimiento alguno para acercarse, solo sonrió y dijo con voz serena: «Hola, Azucena. ¿Qué nombre tan bonito tienes? ¿Sabías que la azucena es una flor que crece en silencio, pero cuando se abre, perfuma todo el ambiente?» La niña dio un paso adelante para sorpresa de su padre y observó más de cerca el pañuelo rojo en el cuello de la mujer. «¿Te gusta mi pañuelo? Fue tejido por mi abuela en el Valle del Ebro. Ella decía que el rojo es el color de la vida que pulsa, incluso cuando estamos en silencio». Azucena extendió la mano, tocando ligeramente la tela, y luego miró a su padre, como si pidiera algo. «¿Qué pasa, hija?» La niña señaló a Yara y luego hacia arriba, en dirección al piso donde estaba su habitación. «Creo que ella quiere mostrarme algo», dijo Yara tranquilamente. «¿Puedo?» Renato, aún atónito con la reacción inusual de su hija, asintió. «Claro». Mientras las dos salían, él se quedó parado, intentando entender lo que había sucedido. En 7 años, Azucena nunca había demostrado tal interés por nadie, mucho menos por alguien que acababa de conocer. Doña Josefa entró en la oficina unos minutos después. «¿Usted vio cómo reaccionó la niña? Nunca la había visto hacer eso antes». «Sí, Josefa, es inusual. ¿Va a contratar a la señorita?» Renato ponderó por un momento. Todos los especialistas con sus técnicas modernas habían fallado. Quizás valiera la pena intentar un enfoque diferente. «La dejaré a prueba por una semana. Obsérvela bien. Quiero informes diarios». Mientras tanto, en la habitación de Azucena, Yara observaba con interés los dibujos en las paredes. Eran paisajes con montañas, ríos y bosques, todos hechos con una precisión sorprendente para una niña de 7 años. En muchos de ellos había una figura solitaria observando la naturaleza. La niña abrió una caja de madera y sacó de dentro un dibujo diferente. Una casa próxima a un río, con un árbol frondoso al lado. En el dibujo 3 figuras de la mano estaban frente a la casa. Yara observó el dibujo con atención y luego miró a los ojos de la niña. «Es una familia bonita». «¿Es tu familia?» Azucena negó con la cabeza. «¿Es la familia que te gustaría tener?» La niña dudó, luego asintió ligeramente. «Sabes, Azucena, a veces las palabras se esconden porque tienen miedo. Necesitan sentir confianza para salir. ¿Confías en mí?» La noche cayó sobre la Sierra Morena, cubriendo la mansión de los Albuquerque con un manto de estrellas. Yara había sido instalada en una habitación cercana a la de Azucena por insistencia de la propia niña, que no paraba de observar a la recién llegada con una mezcla de curiosidad y esperanza. Cuando todos ya se habían recogido, Yara salió silenciosamente de su habitación. Traía en las manos una pequeña bolsa de tela cruda con hierbas recogidas del jardín de la propiedad, miel pura que había pedido a doña Josefa y un cuaderno de tapa roja desgastado por el tiempo. Entró en la habitación de Azucena encontrándola despierta, como si la esperara. «¿No puedes dormir, pequeña flor?», preguntó suavemente. La niña negó con la cabeza, señalando la ventana donde la luna llena iluminaba la habitación con su brillo plateado. «Ah, entiendo. La luna llena trae consigo muchas historias y secretos. ¿Sabías que mi abuela decía que es en la luna llena cuando las palabras perdidas encuentran su camino de vuelta?» Yara encendió una pequeña lámpara al lado de la cama y colocó sus pertenencias sobre la mesita de noche. Con movimientos suaves y precisos, comenzó a preparar una infusión. Mientras trabajaba, tarareaba bajito una melodía que hablaba de ríos, montañas y secretos guardados en el corazón de la tierra. «Esto es una infusión especial de melisa, manzanilla, miel y un poquito de canela. No es magia como algunos piensan», explicó, mientras mezclaba los ingredientes en una pequeña taza de porcelana. «El secreto no está en la fórmula, sino en el modo como se toma, con amor y confianza». Azucena observaba todo con ojos atentos. Cuando la infusión estuvo lista, Yara ofreció la taza a la niña,
que dudó por un momento antes de aceptarla. Antes de beber, quiero que sostengas esta taza con las dos manos, sientas su calor y pienses en todas las palabras que están guardadas dentro de ti. No necesitas decirlas ahora, solo reconoce que existen. La niña cerró los ojos, sosteniendo la taza como si fuera un tesoro precioso. Después de algunos segundos, comenzó a beber lentamente. Yara sonrió al ver una expresión de sorpresa en el rostro de la niña. Está bueno, ¿verdad? La miel de la sierra tiene un sabor especial. Dicen que las abejas de aquí visitan flores que solo crecen en las altitudes más elevadas. Mientras Azucena terminaba de beber, Yara tomó el cuaderno rojo y lo colocó al lado de la niña, junto con una pequeña tiza blanca. Este cuaderno es para ti. Cuando las palabras no pueden salir por la boca, a veces encuentran camino por las manos. Puedes escribir o dibujar lo que quieras en él. Nadie lo leerá sin tu permiso. Antes de salir, Yara se inclinó y murmuró cerca del oído de la niña: que las palabras vuelvan a quien las perdió por miedo. Buenas noches, Azucena. A la mañana siguiente algo sutil había cambiado en la mansión. El aroma de la infusión aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor del café fresco. Renato estaba en su lugar habitual en la mesa del desayuno cuando Azucena entró, caminando con una ligereza inusual. Para su sorpresa, la niña se acercó a él y por primera vez en mucho tiempo sostuvo su mano por unos segundos antes de sentarse. «Buenos días, hija», dijo él, intentando disimular la emoción que aquel simple gesto le había provocado. Azucena no respondió verbalmente, pero sus ojos parecían más vivos, observando todo a su alrededor con una atención renovada. Cuando Yara entró en la sala, trayendo una bandeja con más pan de queso, la niña sonrió abiertamente. «Buenos días, señor Albuquerque». «Buenos días, Azucena», saludó Yara. «Buenos días, señora Peixoto. Parece que ustedes dos se entendieron bien. Azucena es una niña muy especial. Tiene una forma única de comunicarse». Durante el café, Renato observó cómo su hija parecía más presente, más conectada con el ambiente. No era un cambio dramático, pero era perceptible para quien convivía con ella diariamente. Más tarde, cuando Yara llevó a Azucena al jardín, él aprovechó para entrar en la habitación de su hija, intrigado con lo que podría haber sucedido durante la noche. El aroma de la infusión de hierbas aún estaba presente. Sobre la mesita de noche encontró la taza vacía y notó algo en la pared opuesta a la cama. Una frase escrita con tiza blanca que decía: «La voz no se enseña, se despierta». Renato se quedó parado contemplando aquellas palabras. No reconocía la caligrafía de su hija, que aún estaba aprendiendo a escribir, pero tampoco parecía ser la letra de Yara. Era algo entre los dos, como si el mensaje hubiera sido escrito por una tercera persona. «Usted no debería entrar así en su habitación», dijo doña Josefa, parada en la puerta. «La niña necesita que su espacio sea respetado». «Disculpe, Josefa, solo quería entender qué está pasando. ¿Usted vio lo diferente que estaba hoy?» «Sí, señor. Parece que esta señorita, Yara, tiene un don con Azucena. ¿Qué infusión es esa que preparó? ¿Qué hierbas son esas?» «Cosas sencillas, doctor. Melisa de nuestro propio jardín, manzanilla, miel, cosas que siempre hemos tenido por aquí. La diferencia es el modo en que ella lo hace». En el jardín, Yara y Azucena caminaban entre macizos de flores. La cuidadora había traído una cometa colorida, hecha artesanalmente con papel de seda y varillas de bambú. Con gestos suaves, mostraba a la niña cómo sostenerla mientras corría. Renato observaba desde la terraza, aún perturbado por la frase en la habitación. Vio cuando su hija, por primera vez en años, corrió libremente por el césped, haciendo que la cometa subiera a los cielos con una alegría que él casi ya no reconocía. «¿Cómo consiguió esto?», le preguntó a Yara cuando Azucena estaba distraída jugando con la cometa. «No hice nada extraordinario, señor Albuquerque. Solo le di espacio para que se sintiera segura». «¿Y esa infusión que preparó? ¿Qué tiene?». Yara sonrió. «Nada que usted no tenga en su propia cocina. ¿Quiere probar?». Él dudó. «No sé. ¿Usted no confía en mí? ¿O tiene miedo de descubrir que la solución siempre estuvo a su alcance?». Aquellas palabras lo golpearon como una revelación. ¿Cuántas veces había buscado respuestas complejas, tratamientos caros,
diagnósticos elaborados, cuando quizás lo que su hija necesitaba era algo más simple y profundo. Voy a preparar la infusión esta noche. Usted es bienvenido a participar de nuestro ritual si quiere. Los días siguientes trajeron pequeños cambios que, sumados, comenzaron a transformar la atmósfera de la casa. Azucena pasaba horas en el jardín con Yara, aprendiendo a identificar las plantas, sintiendo sus aromas, tocando la tierra. En una tarde particularmente soleada, mientras jugaban cerca del arroyo que cruzaba la propiedad, la niña sorprendió a todos al producir un soplo sonoro, casi una nota musical, mientras intentaba imitar el canto de un zorzal. Renato, que trabajaba en su oficina, oyó aquel sonido y corrió al jardín. No era una palabra, pero era el primer sonido voluntario que Azucena producía en años. ¿Oíste eso?, le preguntó a Yara, apenas conteniendo la emoción. Lo oí, respondió ella tranquilamente. Es el comienzo. Aquella noche, Renato decidió invitar a un especialista, el doctor Pablo Méndez, neurólogo de Madrid, que había atendido a Azucena varias veces. Quería que él fuera testigo de los cambios y quizás pudiera explicarlos. El médico llegó a la mañana siguiente y pasó el día observando la interacción entre Azucena y Yara. Después de algunas horas, pidió hablar en privado con Renato. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Estás viendo algún cambio? Físicamente no hay nada nuevo que reportar. No hay ningún daño cerebral o problema estructural, como siempre afirmé. Pero hay algo diferente en su actitud, en la forma en que se relaciona con el ambiente y el sonido que hizo ayer. ¿Crees que puede empezar a hablar? El médico se ajustó las gafas, pensativo. Renato, sabes que siempre fui un hombre de ciencia, pero hay situaciones en las que necesitamos considerar otras dimensiones de la experiencia humana. ¿Qué dimensiones serían esas, Pablo?, cuestionó Renato, cruzando los brazos en una postura defensiva. El médico respiró hondo antes de responder. Existe una dimensión que podríamos llamar espiritual, por falta de un término mejor. A veces el cuerpo calla lo que el alma no consigue decir. Renato negó con la cabeza, escéptico. Ahora me vas a decir que mi hija necesita un chamán, no un médico. No estoy sugiriendo nada místico, Renato. Solo estoy diciendo que el mutismo selectivo de Azucena puede tener raíces emocionales profundas que no conseguimos acceder con nuestros métodos tradicionales. La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Josefa, que parecía agitada. Doctor Renato, disculpe que le interrumpa, pero hay una llamada urgente en la oficina. Es de la empresa. Mientras Renato atendía la llamada, Pablo aprovechó para observar una vez más la interacción entre Yara y Azucena en el jardín. Las dos estaban sentadas bajo la sombra de un jaboticabero, con el cuaderno rojo abierto entre ellas. Ella parece confiar mucho en usted, comentó el médico, acercándose. Yara levantó los ojos, serena. La confianza es el primer paso para cualquier cura. ¿Y qué tipo de cura está promoviendo, señora Peixoto? No estoy promoviendo cura alguna, doctor. Solo estoy ofreciendo un espacio seguro para que Azucena encuentre su propia voz. Con todo respeto, su enfoque parece poco científico. Con todo respeto, doctor, la ciencia es maravillosa para muchas cosas, pero no siempre consigue explicar los misterios del alma humana. Azucena, que hasta entonces parecía ajena a la conversación, de repente tomó el cuaderno y escribió algo con su tiza blanca. Se lo mostró primero a Yara, que asintió con una sonrisa, y luego extendió el cuaderno al médico. Pablo leyó en voz alta. A veces, el silencio habla más alto que las palabras. Impresionante. Aquel mismo día, tomado por la curiosidad y la desconfianza, Renato decidió enviar una muestra de la infusión preparada por Yara para análisis en un laboratorio en Madrid. Aprovechó cuando Yara llevó a Azucena a un paseo por el arroyo y recogió un poco de la bebida que había sobrado en la botella térmica. 3 días después, recibió el resultado. El análisis no detectó ninguna sustancia psicoactiva o medicamentosa, solo componentes naturales de las hierbas mencionadas por Yara, miel y una observación curiosa del laboratorista. La muestra presenta una reacción inusual al pulso eléctrico, sugiriendo una posible alteración en la estructura molecular del agua, similar a lo observado en estudios
sobre la influencia de la intención humana en líquidos. Renato releyó aquella observación varias veces, sin comprender completamente lo que significaba. Decidió guardar el resultado para sí mismo, al menos por ahora. La convivencia entre Azucena y Yara continuaba produciendo pequeñas maravillas. La niña ahora respondía con gestos más elaborados. Dibujaba con más detalles y, para alegría de todos, comenzó a producir melodías suaves, tarareando sin palabras, pero con una musicalidad que emocionaba a quien la oía. En una tarde lluviosa, mientras jugaban a rompecabezas en la biblioteca, Azucena sorprendió a todos. Cuando Yara anunció que necesitaba buscar algo en la cocina, la niña la miró y dijo con voz clara, aunque baja, «Bye, bye». Yara sonrió, como si aquello fuera lo esperado, y salió. Renato, que estaba en el sillón cercano leyendo un periódico, dejó caer el papel al suelo. Aquella simple palabra en inglés, probablemente aprendida en algún dibujo animado, desmoronó todas sus defensas. Sintió los ojos humedecidos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar delante de su hija. Azucena se acercó, tocó el rostro de su padre y enjugó una de sus lágrimas con el dedito. Después, volvió al rompecabezas como si nada extraordinario hubiera sucedido. Cuando Yara regresó, encontró a padre e hija juntos, montando el rompecabezas en silencio, pero con una nueva conexión palpable entre ellos. Ella habló, dijo Renato aún emocionado. Dijo bye bye cuando usted salió. Lo sé, respondió Yara con una sonrisa serena. Las palabras están volviendo, como las aves que regresan al nido después del invierno. ¿Cómo sabía que esto sucedería? No lo sabía con certeza, pero he visto las señales. Azucena se está sintiendo segura para expresarse. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo consiguió en días cuando años de terapia no surtieron efecto? Yara se sentó junto a ellos, ayudando a encajar una pieza difícil del rompecabezas. Renato, cuando una voz despierta, despierta también lo que estaba adormecido. Es importante que usted esté preparado. ¿Preparado para qué? Para oír lo que Azucena tiene que decir. No siempre será fácil. Aquella advertencia quedó resonando en la mente de Renato. ¿Qué podría decir su hija que sería difícil de oír? ¿Qué recuerdos o sentimientos podrían estar adormecidos en aquel silencio de 7 años? En los días siguientes comenzaron a surgir señales intrigantes. Cierta mañana Renato encontró a Azucena en la habitación de huéspedes donde Yara estaba instalada. La niña estaba frente al espejo, escribiendo algo en el cristal empañado por el vapor del baño caliente que la cuidadora acababa de tomar. Cuando él se acercó, vio una única palabra: Jurema. ¿Qué es Jurema, hija? Azucena miró a su padre, luego a Yara, que acababa de salir del baño, ya vestida, secándose el cabello con una toalla. «Es el nombre de mi abuela», respondió Yara con una expresión de sorpresa. «Pero nunca mencioné eso a Azucena». Aquella misma tarde, la niña hizo un dibujo diferente en su cuaderno rojo. Era la imagen de una casa sencilla, con un tejado en llamas. Al mostrar el dibujo a Yara, la cuidadora palideció visiblemente. «Es solo un dibujo, Yara», dijo Renato, percibiendo su incomodidad. «Los niños dibujan cosas aleatorias todo el tiempo». «No hay nada de aleatorio en esto», respondió ella recuperando la compostura. «Azucena está empezando a acceder a recuerdos que no son suyos». «¿Cómo así, recuerdos que no son suyos? ¿Qué estás insinuando?» Yara dudó antes de responder. «Hay cosas que no puedo explicar ahora, Renato. Pero confía en mí cuando digo que tu hija está en un proceso de despertar que va más allá de las palabras». Aquella noche, cuando Yara fue a acostar a Azucena, la niña murmuró claramente la palabra mamá y, a continuación, comenzó a tararear la misma melodía que acompañaba la preparación de la infusión de hierbas todas las noches. «Sí, pequeña. Tu madre siempre está contigo aunque no puedas verla», dijo Yara arreglando las sábanas. «No mi madre, tu hija», respondió Azucena, con una claridad que sorprendió a la cuidadora. Yara se quedó inmóvil por unos segundos, procesando lo que acababa de oír. ¿Cómo aquella niña podría saber? ¿Cómo podría mencionar algo tan íntimo y doloroso de su pasado? Mientras tanto, en la oficina, Renato iniciaba una investigación sobre el pasado de Yara Peixoto. Algo en aquella mujer y su conexión aparentemente sobrenatural con Azucena lo intrigaba
y al mismo tiempo lo asustaba. Usando sus contactos y recursos, consiguió algunas informaciones preliminares. Descubrió que, hace unos 7 años, hubo un incendio en una pequeña aldea cercana a Cuenca, en el interior de Madrid, no muy lejos de la Sierra Morena. En el incendio, una mujer llamada Jurema Peixoto falleció, y hubo relatos de una niña desaparecida. En las notas policiales había mención a una supuesta curandera de la región conocida por sus tés e infusiones, y un detalle que hizo a Renato estremecer: un pañuelo rojo que habría sido encontrado flotando en el río próximo al lugar de la tragedia. Confrontado con esas informaciones, Renato sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería posible? ¿Habría alguna conexión entre aquel incendio, la misteriosa Yara y el silencio de su hija? A la mañana siguiente, decidió confrontarla. Encontró a Yara en el jardín, recogiendo hierbas para su infusión nocturna. «Necesito hablar contigo, Yara. Es sobre tu pasado». Ella se levantó lentamente, sosteniendo una rama de romero. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos revelaban una tristeza antigua. Sabía que este momento llegaría, Renato. «¿Qué quieres saber? ¿Quién eres realmente? ¿Y qué conexión tienes con mi hija?» Yara respiró hondo, mirando a las montañas a lo lejos como si buscara fuerzas en el paisaje majestuoso. «Soy exactamente quien dije ser, Yara Peixoto, de Cuenca. Pero hay más en mi historia de lo que conté. Y sí, hay una conexión entre Azucena y yo. Una conexión que ni yo misma comprendo completamente». «¿Qué conexión es esa, Yara?», insistió Renato, sus ojos fijos en los de la cuidadora. Yara acarició el pañuelo rojo en su cuello, un gesto que Renato ahora percibía cargado de significado. «Hace 7 años, perdí a mi hija en un incendio en la aldea donde vivíamos, cerca de Cuenca. Mi abuela Jurema, que me crió y me enseñó todo sobre las hierbas y sus poderes curativos, también se fue aquella noche». «¿Y qué tiene que ver eso con Azucena?». Cuando vi a su hija por primera vez, Renato, reconocí en ella algo familiar, un alma que ya había cruzado con la mía en algún momento. No vine aquí para reclamar nada, ni para crear confusión. Vine porque sentí que ella me necesitaba, así como yo la necesitaba a ella. Renato sintió la sangre helarse en sus venas. «¿Estás sugiriendo que Azucena es tu hija? Eso es absurdo. Mi esposa Marina la dio a luz en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Yo estaba allí. No estoy sugiriendo nada, Renato. Solo estoy compartiendo lo que siento y lo que su hija parece sentir también». En ese momento, Azucena apareció en el jardín, caminando hacia ellos con el cuaderno rojo en las manos. Al llegar cerca, lo abrió en una página donde había escrito con letras temblorosas pero legibles la palabra familia. Debajo, un dibujo mostraba 3 figuras de la mano bajo la lluvia: un hombre alto, una mujer con un pañuelo en el cuello y una niña entre ellos. «¿Es eso lo que ves, hija?». «¿Somos nosotros 3?», preguntó Renato con la voz quebrada. Azucena asintió y, para sorpresa de ambos, dijo con claridad: «La familia no se elige, se reconoce». Aquella frase, pronunciada con tanta convicción por una niña de 7 años, que hasta hacía pocos días no hablaba, dejó a Renato sin reacción. No parecía algo que una niña de esa edad diría normalmente. «¿Dónde oíste eso, Azucena?», preguntó él perturbado. «En el sueño. La mujer del río me lo dijo». Yara y Renato intercambiaron miradas preocupadas. El empresario sintió que necesitaba respuestas concretas, no solo coincidencias misteriosas y frases enigmáticas. «Necesito unos días para resolver algunas cosas. Yara, ¿puedes seguir cuidando de Azucena mientras estoy fuera?». «Claro, Renato. Estaremos aquí esperándote». Al día siguiente, Renato partió hacia Cuenca, determinado a descubrir la verdad sobre el incendio y la posible conexión con su familia. Condujo su propio coche, prefiriendo la privacidad para organizar sus pensamientos durante el trayecto por la sinuosa carretera que cruzaba la Sierra Morena. Cuenca era una pequeña ciudad histórica, conocida por sus cerámicas artesanales y por el clima templado. Siguiendo las instrucciones que había obtenido, se dirigió a una aldea aún más pequeña, a unos 20 kilómetros del centro, próxima al río Júcar. Al llegar, encontró un conjunto de casas sencillas,
algunas aún con marcas de reconstrucción después de lo que parecía haber sido una tragedia. Se detuvo frente a un pequeño almacén y preguntó por el incendio de 7 años atrás. La señora detrás del mostrador, una mujer de unos 60 años con cabellos canosos recogidos en un moño, lo estudió con desconfianza. ¿Usted es periodista? ¿O policía? No, señora. Soy solo alguien buscando información sobre una persona que conocí recientemente. Yara Peixoto. Al oír aquel nombre, la expresión de la mujer se suavizó. Yara. Hace mucho tiempo que no oigo hablar de ella. Después de la tragedia desapareció. Muchos pensaron que ella también había muerto. ¿Puede contarme lo que sucedió aquella noche? La señora, que se presentó como Doña Concepción, cerró el almacén e invitó a Renato a sentarse en la terraza de su casa, donde ofreció un café fuerte y galletas caseras. Fue una noche de tormenta, como pocas se vieron por aquí. Un rayo alcanzó la casa de Doña Jurema, que estaba un poco apartada, próxima al río. El fuego se extendió rápidamente. Yara vivía allí con su hija pequeña y la abuela. ¿Y qué pasó con ellas? Doña Jurema no consiguió salir. En cuanto a Yara y la niña, Doña Concepción hizo una pausa, mirando al horizonte como si reviviera la escena. Vi a Yara aquella noche, cubierta de hollín, corriendo en dirección al río con algo en los brazos. Pensé que era su hija, pero a la mañana siguiente, cuando las búsquedas comenzaron, solo encontraron el pañuelo rojo que ella siempre usaba, flotando en el agua. ¿Y la niña? ¿Nunca la encontraron? No por aquí. Hubo quien dijo que vio a Yara entregar a la niña a alguien en la carretera, pero nunca se confirmó. Otros pensaron que las dos habían sido arrastradas por la corriente del río, que estaba muy fuerte aquella noche. Renato sintió un nudo en la garganta. ¿Qué edad tendría la hija de Yara hoy? Déjeme ver. Ella acababa de cumplir un añito cuando todo sucedió. Entonces hoy tendría unos 8 años, más o menos. Azucena tenía 7. Agradeciendo a Doña Concepción por la información, Renato siguió hacia el hospital más cercano, en la ciudad vecina de San Lorenzo de El Escorial. Allí, con la ayuda de sus contactos influyentes, consiguió acceso a los registros hospitalarios de aquella época. Y encontró algo perturbador. En la misma fecha del incendio, había registro de entrada de una niña, sin identificación, con leves quemaduras y aparente estado de choque. La niña no hablaba y no había nadie para reclamarla. 3 semanas después, fue entregada en adopción. Con las manos temblorosas, Renato hojeó su propio teléfono, buscando las fotos del nacimiento de Azucena. La fecha coincidía aproximadamente con la época del incendio. Su esposa Marina había tenido un embarazo difícil y el parto fue complicado, resultando en su partida repentina. En la confusión y el luto, él apenas había visto a su hija en los primeros días, concentrándose solo en sobrevivir a la pérdida de su amada. Una hipótesis comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la niña, que él había criado como hija todos esos años, fuera en verdad la niña rescatada del incendio? ¿Sería posible que en la confusión de aquellos días trágicos haya ocurrido algún tipo de intercambio o error? El pensamiento era absurdo, pero las coincidencias se acumulaban. El silencio de Azucena, su conexión inmediata con Yara, el conocimiento de detalles que nadie le había contado a ella, como el nombre de Jurema, de vuelta a la mansión en la Sierra Morena. Renato encontró a Yara y Azucena en el jardín, plantando retoños de flores. La escena doméstica y armoniosa contrastaba con el torbellino en su mente. Necesitamos hablar, Yara, a solas. En la oficina, Renato expuso sus descubrimientos y sospechas. Yara escuchó todo en silencio, su rostro alternando entre sorpresa y una especie de confirmación silenciosa. ¿Sabías esto todo el tiempo? ¿Sabías que Azucena podría ser tu hija biológica? Yara respiró hondo antes de responder. No estaba segura, Renato, pero desde el primer momento en que la vi, sentí una conexión inexplicable, y cuando ella comenzó a mencionar cosas de mi pasado, a dibujar la casa en llamas, ¿por qué no me contaste tus sospechas? ¿Y qué diría? Jolas, creo que su hija puede ser la mía, que todos pensaban que estaba muerta. Me habrías echado antes incluso de que tuviera la oportunidad de ayudarla. ¿Qué pasó aquella noche, Yara? La verdad, por favor. Yara cerró los ojos por un momento,
como si reuniera fuerzas para revivir recuerdos dolorosos. Cuando el fuego comenzó, mi abuela me ordenó que salvara a la niña. Corrí a su habitación. La envolví en una manta mojada y salí por la parte de atrás en dirección al río. La casa se estaba derrumbando. No pude volver para ayudar a mi abuela. Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. La tormenta era terrible. Conseguí cruzar el río por la parte más baja, cargando a mi hija. Ella estaba en shock, no lloraba, no hacía sonido alguno. Caminé por la carretera desesperada hasta encontrar un coche. Era una pareja que regresaba de una fiesta en San Lorenzo. Pedí que nos llevaran al hospital más cercano. ¿Y qué pasó allí? Estábamos ambas en un estado lamentable. Yo cubierta de hollín, empapada, sin documentos. Mi hija en estado de shock. Los médicos la llevaron para exámenes y me mandaron esperar. Pero entonces me desmayé de agotamiento. Cuando desperté horas después, dijeron que no había ninguna niña registrada como mi hija, que debía estar delirando debido al trauma del incendio. Renato sintió un escalofrío. ¿No te creyeron? No, yo no tenía cómo probar. Todos nuestros documentos, fotos, todo había sido destruido en el incendio, y yo era vista en la región como la nieta de la curandera loca, la bruja del bosque, como algunos llamaban a mi abuela. ¿Quién me creería a mí contra un sistema entero? ¿Y la buscaste todos estos años? La busqué, Renato, pero sin recursos, sin apoyo legal. ¿Qué podía hacer? Vagué por años trabajando aquí y allá, siempre buscando pistas, hasta que un día vi una foto suya con Azucena en una revista, en un reportaje sobre empresarios exitosos. Reconocí sus ojos, los mismos ojos de mi Carolina. Carolina. ¿Era ese su nombre? Sí, Carolina, confirmó Yara, sus ojos humedecidos por las lágrimas. La nombré en honor a mi madre, que partió cuando yo aún era niña. Renato caminó hasta la ventana, observando a Azucena que jugaba sola en el jardín, conversando bajito con las flores como si éstas pudieran oírla. La visión de aquella niña que consideraba su hija ahora estaba envuelta en un misterio que no conseguía descifrar completamente. ¿Viniste aquí para quitármela?, preguntó él sin conseguir mirarla. No, Renato, vine aquí porque el destino me trajo, porque ella necesitaba recuperar su voz, y quizás yo fuera la única que pudiera ayudarla a hacerlo. ¿Y ahora? ¿Qué pretendes hacer? Yara se acercó poniéndose a su lado en la ventana. No estoy aquí para deshacer lo que el destino construyó. Tú eres su padre, Renato, el padre que ella conoce, que la amó y cuidó todos estos años. Pero tú eres la madre biológica. Tienes derechos. ¿Derechos? Ella sonrió tristemente. ¿Qué son los derechos cuando hablamos de amor? Azucena o Carolina, como yo la llamaba, necesita estabilidad, seguridad. Te necesita a ti. Y a ti también, por lo que estoy viendo. Yara asintió silenciosamente. Ambos se quedaron observando a la niña por un largo momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo se quedó en silencio por tantos años? Los médicos nunca lo entendieron, dijo Renato, rompiendo el silencio. El trauma de aquella noche fue profundo. El fuego, los gritos, la tormenta. Ella era muy pequeña. Quizás su cerebro decidió que el silencio era la única protección posible. Y quizás solo pudiera romper ese silencio cuando se sintiera completamente segura nuevamente. Y fuiste tú quien la hizo sentirse así. No solo yo, Renato. Tú también. La seguridad de tu hogar, tu amor constante todos estos años, fue eso lo que permitió que ella finalmente se abriera. Yo fui solo el catalizador, el puente para recuerdos que estaban adormecidos. A la mañana siguiente, Renato se despertó con una decisión tomada. Encontró a Yara en la cocina, preparando una infusión diferente, con un aroma más cítrico. Quiero que me cuentes todo sobre Carolina, sobre lo que le gustaba, sus manías, sus gustos. Quiero entender quién es mi hija. Yara sonrió emocionada con la petición. Ella amaba el agua. Incluso pequeñita, quedaba fascinada con el río. Mi abuela decía que tenía espíritu de Yaras, las sirenas de nuestros ríos. Quizás por eso la traje cerca del agua aquella noche, instintivamente. Mientras conversaban, Azucena entró en la cocina. Miró a los dos con una expresión serena y dijo con voz clara: «Buenos días, papá». «Buenos días, Yara». «Buenos días, mi amor», respondió Renato, intentando actuar con normalidad a pesar de la situación extraordinaria.
¿Dormiste bien?, preguntó Yara sirviendo zumo de naranja a la niña. Azucena asintió. Soñé con el río y con una casa de madera cerca de él. Tenía flores rojas en la ventana. Yara intercambió una mirada significativa con Renato. Geranios, dijo ella. Teníamos geranios rojos en las ventanas de nuestra casa. A lo largo de los días siguientes, Azucena comenzó a hablar cada vez más. Frases cortas al principio, luego conversaciones enteras, principalmente con Yara. Muchas veces mencionaba detalles de una vida que no podría haber vivido conscientemente, al menos no como Azucena Albuquerque. Cierta tarde, Renato encontró a las dos sentadas a la orilla del arroyo que cruzaba su propiedad. Azucena sostenía en las manos un pequeño barquito hecho de ramitas y hojas que Yara le había enseñado a construir. Mi casa era así, ¿no? De madera como este barquito, decía la niña. Sí, lo era, confirmó Yara. Una casa sencilla, pero llena de amor, y la abuela Jurema hacía dulce de calabaza con canela. ¿Cómo te acuerdas de eso, pequeña? No sé. Está aquí dentro, dijo Azucena, señalando su propia cabeza, como una historia que alguien me contó hace mucho tiempo. Renato se acercó y se sentó junto a ellas. ¿Puedo unirme a ustedes? Claro, papá. Azucena sonrió entregándole un barquito que acababa de hacer. Este es para ti para soltar en el río. Los tres se quedaron allí, soltando barquitos en la suave corriente, observándolos navegar hasta desaparecer en la curva del arroyo. Había una paz en aquel momento que contrastaba con la complejidad de la situación. ¿Yara se va?, preguntó Azucena de repente mirando a su padre. Renato no sabía qué responder. Miró a Yara buscando ayuda. Necesito irme pronto, Azucena, respondió ella con suavidad. Mi trabajo aquí está casi completo. Tu trabajo era hacerme hablar de nuevo. Mi trabajo era ayudarte a encontrar tu propia voz. Y lo conseguiste. La niña se quedó pensativa por unos instantes. Pero todavía tengo cosas que decir. Y cosas que oír también. Y seguirás hablando y oyendo, mi amor, aseguró Yara. Tu padre siempre estará aquí para escucharte. Pero tú eres mi madre, ¿verdad? La mujer del sueño. Yara se quedó helada, sin saber cómo responder aquella pregunta directa. Miró a Renato, que asintió ligeramente, dándole permiso para decir la verdad. Sí, Azucena. Yo soy tu madre biológica. Pero tu padre, Renato, es quien te crió todos estos años con mucho amor. Lo sé, respondió la niña, con una madurez sorprendente. La familia no se elige, se reconoce. Eso fue lo que la mujer del río me dijo en el sueño. ¿Qué mujer del río, hija?, preguntó Renato intrigado. La que tiene cabellos largos y usa un collar con una piedra azul. Ella viene a visitarme en el sueño desde que me acuerdo. Siempre dice cosas bonitas sobre la familia y sobre escuchar el corazón. Yara llevó la mano a su cuello, donde antes usaba un collar con aguamarina que había perdido la noche del incendio. Aquella noche, después de que Azucena se durmiera, Renato y Yara se sentaron en la terraza, contemplando el cielo estrellado y la silueta majestuosa de la Sierra Morena. ¿Qué haremos ahora, Yara? Tienes derechos sobre ella. Es tu hija biológica. Ella es mi hija, sí, pero también es tuya, Renato. La sangre es solo una de las formas de parentesco. Hay lazos que son creados por el amor, por el cuidado diario, por la presencia constante. Esos lazos son tan fuertes como los biológicos. ¿Estás diciendo que vas a renunciar a ella? Después de todos estos años buscando, Yara sonrió melancólicamente. No estoy renunciando a nada. Estoy reconociendo lo que es mejor para ella. Azucena tiene una vida establecida aquí, contigo. Tiene estabilidad, seguridad, confort. Yo no tengo nada de eso para ofrecer. Pero tú le devolviste la voz. Tú la conectaste con sus orígenes. Y ese era mi propósito. Devolver lo que el trauma le había quitado. Ahora que está hecho, necesito seguir mi camino. Y si no quiero que te vayas. Y Yara lo miró sorprendida. ¿Qué estás diciendo, Renato? Estoy diciendo que Azucena te necesita. Y para ser honesto, yo también. Esta casa nunca estuvo tan viva como en las últimas semanas, desde que llegaste. ¿Me estás ofreciendo un empleo permanente como cuidadora? No. Estoy diciendo que quizás podamos encontrar una solución juntos. Por el bien de ella, y quién sabe por el nuestro también. Aquella noche, una tormenta inesperada cayó sobre la Sierra Morena.
Truenos resonaban entre las montañas, recordando la fatídica noche de 7 años atrás. Azucena se despertó asustada, gritando por Yara. La cuidadora corrió a la habitación de la niña, encontrándola encogida bajo las sábanas, temblando. «Está todo bien, pequeña. La tormenta no puede hacerte daño aquí. Me acuerdo, Yara, me acuerdo del fuego, de la lluvia, del río frío. Tú me cargaste, tú me salvaste». Yara la abrazó, acunándola suavemente. «Sí, mi Carolina, yo te salvé. Y siempre te voy a proteger, estés donde estés». Renato observaba desde la puerta, su corazón dividido entre la gratitud por la mujer que salvara a su hija y el miedo de perder la familia que había construido todos esos años. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando el aire limpio y el cielo de un azul intenso. Renato encontró la habitación de Yara vacía. Sobre la cama arreglada, había solo una nota escrita con la delicada letra de la cuidadora. «Querido Renato, agradezco por haberme acogido en su casa y por haber cuidado tan bien de mi Carolina todos estos años. Lo que usted ofreció anoche me tocó profundamente, pero necesito tiempo para organizar mis pensamientos y sentimientos. No los estoy abandonando. Solo necesito espacio para comprender mi lugar en esta nueva configuración. Azucena Carolina necesita estabilidad ahora que recuperó su voz. Mi presencia constante podría confundir los vínculos que ella está reconstruyendo. Estaré en casa de doña Concepción, en Cuenca, por algunas semanas. Cuando esté lista, regresaré para que conversemos sobre el futuro. Con cariño y gratitud, Yara». Renato leyó la nota varias veces, intentando procesar lo que sentía. Alivio por no ser un adiós definitivo, decepción por la partida repentina, o simplemente confusión ante la complejidad de la situación. Al lado de la nota, encontró el pañuelo rojo que Yara siempre usaba en el cuello. Era como si ella hubiera dejado un pedazo de sí misma, un símbolo de su promesa de regreso. Cuando fue a la habitación de Azucena para darle la noticia, encontró a su hija ya despierta, sentada en la cama con el cuaderno rojo que Yara le había dado. «Yara se fue, ¿verdad?», preguntó la niña, sorprendiéndolo con su percepción. «Sí, hija, pero dejó una nota diciendo que va a volver. Necesita un tiempo para pensar». Azucena asintió con una comprensión que parecía ir más allá de sus 7 años. «Ella tiene miedo». «¿Miedo? ¿De qué?». «De estorbar a nuestra familia, de confundir todo. Pero ella volverá cuando esté lista». «¿Cómo sabes eso, hija?». La niña sonrió, enigmática. «La mujer del río me lo dijo en el sueño. Y también me dijo que debo practicar mis palabras mientras espero para cuando Yara vuelva, poder contar todas las historias que guardé dentro de mí». En los días que siguieron, la casa pareció más vacía sin la presencia de Yara, pero la voz de Azucena continuó floreciendo. La niña hablaba cada vez más, compartiendo pensamientos, haciendo preguntas, expresando deseos. Era como si una represa se hubiera roto, liberando un flujo constante de palabras largamente represadas. Renato, orientado por el doctor Pablo, comenzó a grabar las conversaciones con su hija, documentando su extraordinaria recuperación. El médico estaba fascinado con el caso y planeaba un artículo para una revista científica, con la debida protección de la identidad de la niña. «Es realmente notable», dijo el neurólogo durante una visita. «En todos mis años de práctica, nunca vi un caso de mutismo selectivo tan prolongado ser revertido de forma tan completa y rápida. ¿Crees que tiene que ver con la conexión biológica entre ellas?», preguntó Renato. «Es posible. Hay estudios sobre memoria celular y vínculos epigenéticos que podrían explicar parcialmente el fenómeno, pero creo que hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que quizás la ciencia aún no consiga explicar completamente». Una semana después de la partida de Yara, Azucena pidió visitar el río Júcar, el lugar donde todo había sucedido 7 años antes. Renato dudó inicialmente, temiendo que la visita pudiera traumatizarla nuevamente, pero el doctor Pablo apoyó la idea. Podría ser una forma de procesamiento y curación. Si ella está pidiendo por eso, significa que está lista para enfrentar esas memorias. Así, una mañana de sábado, Renato y Azucena partieron hacia Cuenca. La niña estaba animada durante todo el viaje,
señalando los paisajes que pasaban por la ventana del coche y conversando incesantemente sobre lo que veía. Las montañas parecen dragones adormecidos, ¿verdad, papá? La abuela Jurema decía que el mundo es un gran ser vivo y las montañas son sus costillas. Renato sonreía, maravillado con la imaginación y elocuencia de su hija. Era como si ella estuviera compensando todos los años de silencio con un flujo inagotable de palabras y observaciones. Al llegar a Cuenca, fueron primero a la casa de doña Concepción, esperando encontrar a Yara. Pero la señora les informó que la joven había partido 3 días antes hacia la antigua aldea, diciendo que necesitaba revisitar el lugar del incendio. Ella parecía determinada a hacer las paces con el pasado, explicó doña Concepción. Llevó flores al lugar donde era la casa de su abuela y dijo que iría a meditar a la orilla del río. Siguiendo las indicaciones de la señora, Renato y Azucena se dirigieron a la pequeña aldea próxima al río Júcar. La carretera de tierra serpenteaba entre colinas verdes, hasta llegar a un claro donde antaño había algunas casas. «Era aquí», dijo Azucena súbitamente, señalando un espacio vacío donde solo piedras de la fundación marcaban el lugar de una antigua construcción. «Nuestra casa estaba aquí, y allá donde están aquellos árboles era el camino para el río». Renato estacionó el coche y ellos caminaron hasta el lugar indicado. No había señal de Yara, pero Azucena parecía saber exactamente hacia dónde ir. Siguió el camino entre los árboles, descendiendo una pequeña cuesta hasta llegar a la orilla del río. Allí, sobre una piedra plana próxima al agua, encontraron un pequeño altar improvisado. Algunas flores, conchas, una vela apagada y en el centro una piedra azul verdosa, una aguamarina semejante a la del collar que Yara había mencionado haber perdido la noche del incendio. Azucena se acercó al altar con reverencia, tocando suavemente la piedra. «Ella estuvo aquí. Dejó esto para mí». «¿Cómo sabes que es para ti, hija?» «Porque tiene una palabra grabada en la piedra. Mira». Renato tomó la piedra y, de hecho, había una palabra delicadamente tallada en su superficie. «Paciencia». En ese momento, Azucena se sentó en la orilla del río, mirando el agua que corría serena. Comenzó a tararear la melodía que Yara siempre entonaba al preparar sus infusiones nocturnas. «¿Sabes, papá? Yo siempre supe que tenía algo diferente en mí. Incluso cuando no conseguía hablar, yo sabía que había palabras dentro de mí queriendo salir, pero era como si hubiera una puerta cerrada, y yo no conseguía encontrar la llave». «¿Y Yara te ayudó a encontrar esa llave?» «Sí. Ella me mostró que la llave siempre estuvo conmigo. Era solo yo confiar y no tener miedo». Renato se sentó al lado de su hija, observando el río que había separado y reunido tantos destinos. «¿La echas de menos?» «Sí, pero sé que volverá». Lo prometió. «No con palabras, sino aquí». Azucena señaló su propio corazón. «Y las promesas hechas aquí son las más importantes». Se quedaron allí por algún tiempo, en silencio contemplativo, escuchando solo el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Entonces Azucena preguntó algo que Renato no esperaba. «Papá, ¿podemos traer a Yara para que viva con nosotros cuando vuelva? En nuestra casa hay mucho espacio, y a ella parece que también le gustas». Renato no supo qué responder de inmediato. La perspectiva de Yara viviendo en su casa, no como empleada, sino como parte de la familia, era algo que él había considerado brevemente, pero no estaba seguro de cómo funcionaría en la práctica. «Eso es algo que necesitaríamos hablar con ella, hija. Es una decisión importante para todos nosotros. ¿Pero te gustaría? Veo cómo la miras. Es diferente de cómo miras a doña Josefa o a la maestra de la escuela». Renato no pudo evitar sonreír ante la observación perspicaz de su hija. «Sí, Azucena, me gustaría. Yara es una persona muy especial». Al regresar a casa de doña Concepción, para despedirse antes de volver a la Sierra Morena, fueron sorprendidos por la noticia de que Yara había pasado por allí aquella mañana, dejando un paquete para Renato. «Dijo que ustedes vendrían y pidió que le entregara esto», explicó la señora, extendiendo un envoltorio de papel de estraza atado con bramante. Dentro del envoltorio había el cuaderno rojo que Yara siempre llevaba consigo, lleno de anotaciones sobre hierbas,
recetas de infusiones, sueños y reflexiones. En la primera página, un mensaje escrito especialmente para ellos. Renato y Carolina Azucena, les dejo este cuaderno que contiene mucho de lo que soy. En él están recetas transmitidas por generaciones, sueños que tuve a lo largo de los años buscando a mi hija, y pensamientos que me ayudaron a sobrevivir a la pérdida y a la incertidumbre. Hay una frase de mi abuela Jurema que siempre me guió: cuando el fuego y el agua se encuentran, nace la voz del alma. No entendí completamente el significado de esto hasta encontrarlos a ustedes. El fuego que destruyó nuestra casa y separó nuestras vidas, también forjó una fuerza en nosotros. El agua del río que casi nos llevó, también nos purificó y nos reunió nuevamente, de una forma que nunca imaginé ser posible. Necesito tiempo para reorganizar mi vida, para prepararme para ser parte de su familia de una manera que traiga equilibrio y armonía para todos nosotros. Pero volveré pronto, como prometí. Mientras tanto, sigan practicando nuestras infusiones nocturnas. El secreto, como siempre dije, no está en las hierbas, sino en el amor con que son preparadas. Con todo mi corazón, Yara. Renato cerró el cuaderno emocionado. Miró a Azucena, que sonreía con serenidad. Vamos a casa, papá. Tenemos una infusión que preparar esta noche. En el camino de regreso, cruzando el puente sobre el río Júcar, Azucena pidió parar el coche. Bajaron y se quedaron por unos minutos observando el agua fluir. Gracias por traerme aquí hoy, papá. Era importante para mí ver de dónde vengo, para entender hacia dónde voy. 3 meses pasaron desde la visita al río Júcar. La mansión de los Albuquerque en la Sierra Morena había cambiado sutilmente. El silencio que antes pesaba sobre la casa dio lugar a una atmósfera de música, risas y conversaciones. Azucena ahora hablaba con soltura, expresando pensamientos complejos y haciendo preguntas que muchas veces dejaban a los adultos sin respuesta inmediata. La transformación de la niña era notable. Sus profesores en la escuela privada de San Rafael, donde Renato la había matriculado recientemente, quedaban impresionados con su capacidad de articulación y su vocabulario excepcionalmente rico para una niña de su edad. Nadie imaginaría que, apenas algunos meses antes, ella no pronunciaba una sola palabra. Es como si hubiera almacenado conocimiento durante todos estos años de silencio, comentó la profesora Mariana durante una reunión con Renato. Azucena absorbe información como una esponja y la procesa de manera sorprendentemente madura. En casa, la niña pasaba horas en la biblioteca, devorando libros que serían considerados avanzados incluso para adolescentes. Tenía especial interés por historias sobre la naturaleza, mitología española y, curiosamente, literatura sobre hierbas medicinales y sus usos tradicionales. Todas las noches, ella y Renato mantenían el ritual de la infusión, siguiendo las recetas del cuaderno rojo de Yara. Era un momento de conexión entre padre e hija, cuando compartían las experiencias del día y a veces, Azucena revelaba más recuerdos de su primera infancia, antes del incendio. Papá, hoy recordé una canción que la abuela Jurema cantaba cuando recogía hierbas, dijo ella cierta noche, mientras mezclaba miel en la infusión de manzanilla y melisa. Era sobre las plantas que hablan con quien sabe escuchar. ¿Puedes cantar un pedacito?, preguntó Renato, siempre fascinado con esas revelaciones. Azucena tarareó una melodía suave en español antiguo, con palabras que hablaban de curación, respeto por la naturaleza y sabiduría ancestral. Era una canción que ciertamente no habría aprendido en su vida como Azucena Albuquerque. La abuela Jurema decía que cada planta tiene una voz propia, explicó la niña después de terminar la canción. Algunas susurran, otras gritan, y necesitamos aprender a escuchar cada una de ellas de forma diferente. Renato observaba a su hija con una mezcla de admiración y asombro. ¿Cómo podría una niña de 7 años articular conceptos tan profundos? ¿Sería posible que esas memorias estuvieran de hecho preservadas en algún lugar de su mente, solo esperando el gatillo correcto para emerger? El doctor Pablo continuaba acompañando el caso, documentando el desarrollo extraordinario de la niña. Visitaba la mansión quincenalmente, conversando largamente con Azucena y haciendo anotaciones meticulosas sobre su evolución.
Es como si ella tuviera dos vidas dentro de sí, comentó él durante una visita. La de Carolina, con recuerdos que afloran gradualmente, y la de Azucena que continúa desarrollándose. Es fascinante observar cómo integra esas dos identidades. Durante una de esas visitas, el neurólogo trajo a un colega, un respetado investigador en neurociencia cognitiva de la UCM. Existen casos documentados de memorias aparentemente inaccesibles que emergen después de traumas, explicó el especialista. Pero el caso de Azucena es singular, porque involucra memorias formadas en edad extremadamente precoz, cuando el cerebro aún está en desarrollo. ¿Y hay explicación científica para eso?, preguntó Renato. La ciencia aún está descubriendo los misterios de la memoria, respondió el investigador. Sabemos que experiencias traumáticas pueden ser codificadas de manera diferente en el cerebro, que hay estudios recientes sobre memoria celular y epigenética que sugieren posibilidades fascinantes sobre cómo la información puede ser almacenada más allá de las vías neurológicas tradicionales. Renato había contratado a una nueva cuidadora, doña Teresa, una señora afectuosa que ayudaba con las tareas cotidianas, pero por la noche era él quien preparaba las infusiones y acostaba a su hija, manteniendo vivo el legado que Yara había dejado. «¿La echas de menos, verdad, papá?», preguntó Azucena cierta noche, mientras él le arreglaba las sábanas. «Sí, hija, Yara trajo algo especial a nuestras vidas. Ella volverá, estoy segura». «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque lo prometió. No con palabras, sino aquí». Azucena señaló su propio corazón, y las promesas hechas aquí nunca se rompen. Al principio del otoño, cuando las primeras hojas comenzaban a dorarse en los árboles, Azucena se despertó especialmente animada. «Ella vuelve hoy, papá». «¿Quién, hija?». «Yara, ella vuelve hoy». «La mujer del río me lo dijo en el sueño». Renato no quiso alimentar expectativas que podrían resultar en decepción. En los últimos meses, no habían recibido noticias directas de Yara. Solo supieron por doña Concepción que ella estaba bien, trabajando con hierbas medicinales en una comunidad cercana a Cuenca. «Hija, no podemos estar seguros. Yara vendrá cuando esté lista». «Pero ella está lista. Y nosotros también lo estamos. Tú arreglaste su habitación, ¿verdad? De hecho, Renato había mantenido la habitación de huéspedes que Yara había ocupado exactamente como ella la dejó, solo cuidando que fuera limpiada regularmente y siempre con flores frescas. Era un gesto que él mismo no comprendía totalmente. Parte esperanza, parte ritual. Aquella tarde, Azucena insistió en preparar un bizcocho de harina de maíz con anís, siguiendo una receta del cuaderno de Yara. La cocina se llenó del aroma dulce y reconfortante mientras ella trabajaba con doña Josefa, midiendo ingredientes y mezclando la masa con la concentración de un pequeño chef. «La niña tiene el don de su abuela en las manos», comentó doña Josefa a Renato, que observaba la escena apoyado en el marco de la puerta. «Mira cómo sabe exactamente cuánto de cada cosa poner, sin siquiera medir bien». «¿De su abuela?». Renato levantó las cejas. «¿Quieres decir doña Jurema, la abuela de Yara?», aclaró la gobernanta. «Dicen que era una curandera y también una excelente cocinera. Conocía el punto exacto de cada preparación, fuera medicina o comida». Renato reflexionó sobre cómo doña Josefa, sin saber toda la historia, había inconscientemente reconocido la conexión entre Azucena y sus raíces biológicas. Era como si, poco a poco, la verdadera naturaleza de la niña emergiera, reconocida instintivamente por aquellos a su alrededor. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa, oyeron el sonido de un coche subiendo la carretera que llevaba a la mansión. «¡Es ella! ¡Es ella!», gritó Azucena corriendo hacia la ventana. Renato sintió que el corazón se le aceleraba. Podría ser solo una visita inesperada. Un proveedor, un colega de trabajo. No quería que su hija se decepcionara, pero cuando miró por la ventana, reconoció el pequeño coche rojo que subía la sinuosa carretera. Azucena no esperó a que el vehículo estacionara. Salió corriendo por la puerta principal, bajando los escalones de la terraza con Renato justo detrás, intentando alcanzarla. «Azucena, cuidado, no corras así». Pero la niña no escuchaba.
Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo mientras ella volaba en dirección al coche que acababa de detenerse en el patio circular de la mansión. El coche se detuvo y antes incluso de que la puerta se abriera, Azucena ya estaba allí, prácticamente saltando de excitación. Cuando Yara finalmente salió del vehículo, fue recibida por un fuerte abrazo de la niña. «Volviste. Sabía que sería hoy». La mujer del río me lo contó. Yara sonrió abrazándola de vuelta. Y la mujer del río nunca miente, ¿verdad? Ella estaba diferente. El cabello más corto, la piel más bronceada por el sol y una serenidad nueva en su mirada. Usaba un vestido sencillo de algodón estampado y que, en el cuello, en lugar del antiguo pañuelo rojo, un nuevo collar con la piedra de aguamarina. «Te cortaste el pelo», observó Azucena, tocando las puntas de los cabellos negros que ahora apenas llegaban a los hombros de Yara. Sí, necesitaba dejar algunas cosas del pasado atrás para poder abrazar el futuro. Pero el pañuelo, ¿ya no lo usas? Yara acarició el collar de aguamarina. Algunas cosas del pasado las llevamos de forma diferente. El pañuelo rojo forma parte de quien fui. Esta piedra representa en quien me estoy convirtiendo. Renato se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. En los últimos meses, había pensado en Yara diariamente, reviviendo en su mente cada conversación, cada mirada, cada momento compartido. Ahora que ella estaba allí delante de él, se sentía súbitamente sin palabras. «Bienvenida de nuevo», dijo finalmente, con una sonrisa contenida, incierto sobre cómo recibirla después de tantos meses. «Gracias por recibirme, Renato». Por un momento, se quedaron solo mirándose, con Azucena entre ellos, formando un triángulo de conexiones silenciosas y profundas. Entonces, rompiendo la tensión del momento, la niña tomó las manos de ambos. «Vamos a entrar. Hicimos bizcocho de harina de maíz con anís, como está en tu cuaderno». Los tres entraron juntos en la casa, donde el aroma del bizcocho recién salido del horno creaba una atmósfera acogedora. «¿Sabías que vendría hoy?», preguntó Yara sorprendida con la recepción preparada. Azucena lo sabía. Dijo que la mujer del río se lo contó en un sueño. Yara sonrió mirando con ternura a la niña. «Parece que desarrollaste una conexión especial con las aguas, pequeña». «Eso no me sorprende. Siempre fuiste sensible a los elementos, incluso de bebé». Doña Josefa y doña Teresa recibieron a Yara con abrazos cálidos. A pesar del poco tiempo de convivencia, la joven había conquistado el afecto de todos en la casa con su simplicidad y sabiduría. Durante la cena, compartieron historias de los meses de separación. Yara contó cómo había trabajado en una comunidad terapéutica, ayudando a personas con sus conocimientos de hierbas e infusiones. Habló sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre cómo necesitaba hacer las paces con su pasado antes de poder abrazar plenamente el futuro. «Conocí personas extraordinarias en ese tiempo», relató ella. «Curanderos tradicionales, científicos investigando propiedades de plantas nativas, familias que preservan conocimientos ancestrales sobre la naturaleza. Aprendí mucho y también pude compartir lo que sé». «¿Y pensaste en nosotros?», preguntó Azucena con la franqueza típica de los niños. «Todos los días, pequeña. No hubo un solo día en que tú y tu padre no estuvieran en mis pensamientos». Después de la cena, Yara ayudó a acostar a Azucena. Juntas, prepararon la infusión nocturna, cantando la vieja canción de doña Jurema mientras mezclaban las hierbas y la miel. La niña luchó contra el sueño todo lo que pudo, temiendo que Yara pudiera desaparecer nuevamente, pero finalmente se durmió sosteniendo firmemente la mano de la mujer que, ahora sabía, era su madre biológica. «Está exhausta de tanta emoción», comentó Yara saliendo silenciosamente de la habitación donde Azucena finalmente dormía. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?», preguntó Renato, conduciéndola hasta la terraza, donde dos mecedoras esperaban bajo el cielo estrellado. «Como una viajera que finalmente encuentra su camino de vuelta a casa», respondió ella sentándose y aceptando la copa de vino que él ofrecía. «¿Y ahora? ¿Cuál es tu plan?», preguntó Renato sentándose en la silla de al lado. «Depende», respondió ella, observando las estrellas sobre las montañas. «¿De qué?». «De ustedes.
de ti principalmente. Vine porque lo prometí y porque mi corazón ya no podía estar lejos. Pero no quiero complicar la vida que ustedes construyeron. Renato tomó coraje y tomó las manos de Yara entre las suyas. Tú no complicas nuestra vida, Yara, tú la completas. Aquella noche conversaron por horas como nunca lo habían hecho antes. Hablaron sobre el pasado, sobre los años en que estuvieron separados sin saber de la existencia el uno del otro, sobre el futuro que podrían construir juntos. Hablaron sobre Azucena Carolina y sobre cómo ayudarla a integrar sus dos identidades de forma saludable. A la mañana siguiente, Renato se despertó con el sonido de risas provenientes del jardín. Desde la ventana de su habitación, vio a Yara y Azucena recogiendo hierbas y flores, conversando animadamente mientras trabajaban. La escena le calentó el corazón. Bajó para unirse a ellas, pero antes se detuvo en la oficina para buscar algo que había guardado cuidadosamente. Una caja de madera tallada, donde había puesto el pañuelo rojo que Yara había dejado atrás y el cuaderno con sus recetas. En el jardín, las encontró organizando los ramos recogidos, separándolos por tipo y propiedad. «Buenos días», saludó sintiéndose súbitamente tímido, como un adolescente. «Buenos días, papá. Yara me está enseñando sobre las plantas de nuestro jardín. ¿Sabías que tenemos 3 tipos diferentes de menta? ¿Y que cada una sirve para una cosa?» «No lo sabía, hija. Parece que tengo mucho que aprender». Renato se acercó a Yara, extendiendo la caja de madera. «Guardé esto para ti, no como reliquias de dolor, sino como testigos de un milagro». Yara abrió la caja, encontrando su pañuelo rojo cuidadosamente doblado y el cuaderno que había dejado con ellos. Sus ojos se humedecieron. «Gracias por guardarlos con tanto cariño». «En realidad», dijo Renato, «no los guardé solo como recuerdos, los guardé como promesas del futuro». En ese momento Azucena se acercó, sosteniendo una flor de azucena recién recogida. Ofreció la flor a Yara y dijo con voz clara y melodiosa: «La familia no se elige, se reconoce». Los 3 se abrazaron bajo el sol de la mañana, unidos por lazos que trascendían sangre, tiempo y tragedia. La mansión de los Albuquerque, antes tan silenciosa, ahora resonaba con las voces de una familia que se reconoció más allá de las palabras. La semana siguiente, el doctor Pablo visitó la casa para su consulta quincenal con Azucena. Quedó impresionado al encontrar a Yara. «Así que regresó», comentó después de los saludos iniciales. «Debo decir que su ausencia fue sentida, no solo por Azucena y Renato, sino también por mí como investigador. Su trabajo con la niña desafió muchas de mis convicciones científicas». «No era trabajo, doctor», corrigió Yara gentilmente. «Era amor. Quizás sea esa la variable que nosotros, los científicos, frecuentemente olvidamos incluir en nuestras ecuaciones», reflexionó el médico. Durante la consulta, Azucena demostró progresos extraordinarios. Su capacidad verbal se había expandido aún más, y ella ahora conseguía articular recuerdos e impresiones con una claridad sorprendente. «Es fascinante cómo la presencia de Yara cataliza sus recuerdos», observó el médico. «Hay una conexión entre ustedes que trasciende la explicación convencional. Es el vínculo materno», explicó Renato, que ahora aceptaba completamente la realidad de la situación. Aunque separadas por años y circunstancias, ese lazo nunca se rompió verdaderamente. En las semanas que siguieron, establecieron una nueva rutina. Yara se instaló definitivamente en la habitación que ya consideraban suya. Comenzó a trabajar con sus hierbas medicinales, atendiendo a personas de la comunidad local que buscaban alivio para diversos males. Su fama como curandera creció rápidamente en la región. Con el apoyo de Renato, ella inició un proyecto de recuperación y documentación del conocimiento tradicional sobre plantas medicinales de la Sierra Morena. El empresario, que antes invertía principalmente en el sector de la minería, redirigió parte de sus recursos para investigaciones sobre uso sostenible de la biodiversidad española. Azucena florecía cada día. En la escuela, destacaba no solo académicamente, sino también por su sensibilidad y capacidad de conectar con los compañeros. La profesora Mariana comentó cierta vez que ella frecuentemente ayudaba a otros niños a resolver conflictos, demostrando una sabiduría emocional rara para su edad. En casa,
La niña dividía su tiempo entre los estudios, los juegos típicos de su edad y el aprendizaje de las tradiciones que Yara le transmitía. Aunque Renato inicialmente temía que ella pudiera confundirse con su doble identidad, Azucena parecía integrar naturalmente sus diferentes facetas. «Soy Azucena y también soy Carolina», explicó ella cierta vez cuando le preguntaron cómo se sentía. «Así como el río es siempre el mismo, pero nunca igual. El agua pasa, pero el río permanece». Renato, antes tan escéptico sobre enfoques no científicos, ahora observaba con respeto el trabajo de Yara. La ciencia había aclarado límites, el laboratorio había registrado un fenómeno de vínculo. La vecina había confirmado el rescate. Los archivos señalaron la adopción. Pero fue el afecto, sumado a la escucha, al tiempo y al coraje, lo que destrabó el lenguaje de su hija. El doctor Pablo, después de meses documentando el caso de Azucena, publicó un artículo sobre mutismo selectivo y recuperación por conexión afectiva, sin revelar la identidad de la familia, pero destacando los aspectos psicológicos y neurológicos del proceso. El artículo generó debate en la comunidad médica, especialmente por la mención a factores que trascendían la explicación puramente científica. Hay una intersección fascinante entre ciencia y misterio en el caso de esta niña, escribió él en la conclusión del artículo. Quizás sea necesario un paradigma más amplio para comprender plenamente cómo trauma, memoria y conexión afectiva interactúan en el desarrollo humano. En una noche especial, cuando completaban 6 meses desde el regreso de Yara, Renato le pidió matrimonio a la orilla del mismo arroyo, donde habían soltado barquitos con Azucena. Fue una propuesta simple, sin grandes gestos, solo palabras sinceras, y un anillo con una pequeña aguamarina, similar a la del collar que ella usaba. «No sé si estoy lista», confesó Yara. «Todavía estoy aprendiendo a ser madre nuevamente, a construir esta nueva vida». «Podemos aprender juntos», respondió él. «No tengo prisa. El anillo es solo un símbolo de lo que ya sabemos en nuestros corazones». Yara aceptó el anillo, no como un compromiso formal inmediato, sino como una promesa de un futuro compartido que se construiría en el momento adecuado. En los meses siguientes, la transformación de la mansión de los Albuquerque continuó. El jardín, antes meramente decorativo, se convirtió en un espacio vivo, con hierbas medicinales, flores nativas y árboles frutales. Yara y Azucena pasaban horas allí, plantando, cosechando y aprendiendo sobre los ciclos de la naturaleza. La casa había aprendido a escuchar. Azucena escribía palabras enteras, cantaba, preguntaba y abrazaba. El adulto que lo tenía todo había reaprendido la humildad de escuchar. Yara compartía sus conocimientos, no más como secretos de una tradición perdida, sino como dones a ser cultivados y expandidos. Así se cumplía la travesía. Una niña había encontrado su habla. Una mujer había devuelto lo que el incendio había robado. Un hombre había cambiado control por escucha. Entre el río y la chimenea, entre miel, hierbas y recuerdos, una familia se reconocía no por sangre, sino por llamada del alma. Cada vez que la brisa agitaba un pañuelo rojo en la terraza, todos recordaban que ciertas verdades no se explican, solo se escuchan. Con Pensandity, el tiempo, las rutinas cambiaron, el bienestar de la niña guiaba todo. En una tarde de otoño, un año después del primer encuentro entre Yara y Azucena, la familia organizó una pequeña celebración en el jardín. Invitaron a doña Concepción, al doctor Pablo, a doña Josefa y a otros amigos queridos. No era un matrimonio formal, sino una ceremonia de unión y reconocimiento de los lazos que se habían formado entre ellos. El jardín fue decorado con flores silvestres y farolillos de papel. Una mesa larga, cubierta con un mantel de encaje, albergaba platos tradicionales de la cocina andaluza, preparados con cariño por doña Josefa y Yara. En el centro, un pastel de maíz decorado con flores comestibles y una pequeña escultura de madera representando 3 figuras de la mano. El mismo dibujo que Azucena había hecho al principio, cuando aún no hablaba. Doña Concepción trajo consigo a otras personas de la aldea cercana a Cuenca, incluyendo a algunos que habían conocido a doña Jurema y presenciado la tragedia del incendio.
Era una forma de reconectar a Yara con su comunidad original y de presentar a Azucena a sus raíces. Durante la celebración, Azucena sorprendió a todos con un discurso que había preparado secretamente. Hoy celebramos no solo la unión de mi padre y Yara, sino el poder de la palabra, comenzó ella, de pie sobre un pequeño banco, para que todos pudieran verla. Por muchos años viví en el silencio, guardando dentro de mí voces e historias que no conseguía expresar. Hoy, gracias al amor de estas dos personas maravillosas, puedo decir todo lo que siento. La niña hizo una pausa, mirando los rostros emocionados a su alrededor. Aprendí que a veces necesitamos perder algo para encontrar algo aún más precioso. Mi abuela Jurema solía decir que el silencio guarda semillas de palabras que florecen en el momento adecuado. Creo que mis palabras finalmente encontraron su primavera. La niña abrió el cuaderno rojo que Yara le había dado el primer día y leyó un fragmento que había marcado. Busca a quien escuche con el alma. La palabra refleja el amor que se da sin miedo. Miró a sus padres con los ojos brillantes y concluyó: gracias por enseñarme a hablar, pero sobre todo gracias por enseñarme a ser escuchada. No había ojos secos en el jardín cuando ella terminó. Renato y Yara la abrazaron, formando un círculo de amor y protección alrededor de la niña que los había unido de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. La ceremonia continuó con músicas tradicionales, tocadas por guitarristas de la región. Historias fueron compartidas, risas resonaron entre las montañas y promesas silenciosas fueron hechas bajo el cielo estrellado de la Sierra Morena. Aquella noche, mientras Azucena dormía serenamente, Renato y Yara se sentaron en la terraza contemplando las estrellas sobre la Sierra Morena. ¿Crees que ella se acuerda de todo? ¿De antes del incendio?, preguntó Renato. No todo, pero lo suficiente para integrar quién fue con quién se convirtió. Y eso es lo que importa. Todavía me pregunto cómo todo esto fue posible. Las coincidencias, los sueños premonitorios, los recuerdos que ella no debería tener. Yara sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de él. Mi abuela decía que hay más misterio entre el cielo y la tierra de lo que podemos comprender. Algunas preguntas no necesitan respuestas, solo aceptación. ¿Sabes lo que más me impresiona?, continuó Renato, después de un momento de silencio contemplativo. ¿Cómo ella acepta todo esto con tanta naturalidad? Dos familias, dos identidades, dos historias que se entrelazan. Los niños tienen una sabiduría que muchas veces perdemos al crecer, respondió Yara. Ellos entienden instintivamente que el amor no se divide, se multiplica. En la habitación, Azucena soñaba con ríos, montañas y una mujer de cabellos largos que usaba un collar de aguamarina. La mujer ya no era una extraña en sus sueños, sino una presencia familiar y reconfortante. En su sueño, ella oía la voz de la mujer repitiendo las palabras que ahora guiaban su vida. La voz no se enseña, se despierta, y así en la mansión de los Albuquerque, donde antes reinaba el silencio, ahora resonaban voces, risas y canciones. El jardín, antaño mero ornamento, se convirtió en un laboratorio vivo de curación y conocimiento. La biblioteca ganó una sección dedicada a la etnobotánica y a la medicina tradicional española. Y en la comunidad de alrededor, muchos encontraban en la sabiduría compartida por Yara un camino para reconectarse con tradiciones casi olvidadas. Con el paso de las estaciones, el proyecto iniciado por Yara y Renato se expandió. Un centro de estudios sobre conocimientos tradicionales fue creado en la propiedad, atrayendo a investigadores, estudiantes y curanderos de diversas regiones de España. Azucena participaba activamente, sirviendo muchas veces de puente entre el conocimiento científico y la sabiduría ancestral, con una naturalidad que impresionaba a los adultos. En su 8º cumpleaños, ella recibió un regalo especial, un pequeño cuaderno rojo semejante al de Yara, pero nuevo. Para que comiences tu propia colección de saberes, explicó Yara al entregárselo. Algunas cosas deben ser pasadas de generación en generación, guardadas no solo en la memoria, sino también en el papel. En la primera página, Azucena escribió con su caligrafía aún infantil, pero firme: las palabras son semillas. Algunas tardan más en germinar,
pero cuando encuentran tierra fértil, crecen fuertes y verdaderas. La abuela Jurema me enseñó esto a través de mi madre Yara, que me devolvió la voz, y de mi padre Renato, que me enseñó a ser escuchada. Porque algunas historias no terminan con un final, sino con un nuevo comienzo. Y algunas voces, una vez despiertas, nunca más se callan. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Azucena, Renato y Yara haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa sobre el poder del silencio y de las palabras despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Diariamente, les traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y los misterios del alma. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios sobre esta historia de redención, amor y curación a través de las palabras.